Nos congrega hablar sobre el planteamiento de problemas, como se titula el encuentro, la relevancia del planteamiento de problemas. Pensemos algo rápido nada más. Si yo tengo un lápiz y obviamente se rompe la punta del lápiz, ¿qué necesito? Porque es un problema. Yo necesito un tajador. Yo no voy a venir con un martillo. Entonces, ¿qué quiero decir? Que el planteamiento del problema, si no lo ubicamos bien, no vamos a saber cómo solucionarlo o el método. El planteamiento del problema nos ayuda a definir cuál va a ser el enfoque para estudiar. Por eso que se exige que se haga bien, porque no todo problema va a tratarse desde un enfoque. Siguiendo el ejemplo, existen problemas que ameritan ser estudiados de manera cuantitativa o cualitativa, o cuantitativamente, o también en la ruta mixta. En esta oportunidad vamos a profundizar, a mostrar dos ejemplos, a ver la teoría breve y sobre todo a mirarlo de manera creativa. Recuerda que la finalidad de esto es compartir y que te sirva. Y sigue profundizando. Recuerda que un problema bien planteado ya lo tenemos casi resuelto. Te invito a ver el tutorial. Estimados amigos, compañeros, como les había mencionado, hoy nos reúne poder hablar del planteamiento del problema, poder aportar, no dar la solución absoluta, como digo, pero por lo menos experiencias, ejemplos que hemos podido venir en este camino de formación realizando. Normalmente soy testigo y lo experimento en mi propia persona también, que el planteamiento del problema a veces se toma de manera ligera, de manera superficial y aún más, a veces termina siendo problema personal la elaboración de ello. Se pretende entonces variar aquello. Y como siempre, eh, todo lo que existe, existe gracias a alguien. Doy gracias al ejemplo que voy a mostrar, a mis estudiantes Rodrigo Vladimir González Rojas, a Carlos Enrique Martínez Arteaga, por ser generosos y aportar, tal cual siempre también tenemos otros tutoriales que los jóvenes generosamente apoyan a otros. Y esa es la idea, de ir mejorando cada día. Empezaré con el tema hablándoles algo de teoría sobre el planteamiento de problemas. Va a ser rápida, ¿ya? Con ideas, pero básicas para ello. ¿Por qué yo le llamo relevancia del correcto planteamiento de problema? Porque nos jugamos todo. Mal planteamiento de problema y en una investigación cuantitativa no habría investigación. En una investigación cualitativa no siempre se parte de un problema, pero como normalmente hacemos investigaciones cuantitativas, hay relevancia. Y aún sea una cualitativa, tiene que saber cómo se realiza. Debemos también recordar que Acroft en 1967 nos dijo que un problema correctamente planteado está parcialmente resuelto. Ante ello, debemos nosotros unificarnos. No puede ser que en una investigación nos detengamos, que no podamos pasar esta etapa, que equivoquemos, que en el planteamiento del problema comenzamos a definir las variables de estudio. Otro error común, que en el planteamiento del problema comienza a darse sugerencias y lo que menos se hace es plantear el problema. Y a veces lo recargamos de tanta cita textual o parafraseada que parece base teórica. No, ese planteamiento del problema y ya veremos. En el libro de la metodología para la investigación holística, los autores nos dicen algo bien claro, que yo lo uso y ya ustedes lo conocen en un tutorial que tengo para poder elaborar la idea, cómo se convierte en tema. Dice, si existe teorías y conceptos sobre los problemas identificados,
el problema califica para ser abordado bajo el método científico. Pero si de esa problemática yo no encuentro información, si en esa problemática no existen teorías de la carrera, cómo trabajarlas, cómo comprenderlas y mejorarlas, ¿qué estoy construyendo? Por eso debemos tomarlo aquí con seriedad, como sé que cada uno de ustedes realizan su trabajo de cada día. Nosotros podemos tener cuestiones ante esta situación. ¿Qué deseo investigar? ¿Qué es lo que espero conocer o resolver? ¿Cuál es la posible solución al problema que he estudiado? ¿Tengo posibilidades de concluirla? ¿A quién beneficia esta investigación? ¿Cuántas preguntas vienen a nuestra mente? Y tiene que darse porque ese problema tiene que estar identificado. No puede ser un problema cualquiera. Tiene que estar identificado con tu línea de investigación, de tu casa de estudio, de tu carrera. Y tiene que estar identificado también, obviamente, con este interés que tú tienes en esa investigación para que lo hagas con ganas. Estas preguntas no se pueden quedar en preguntas. Estas preguntas exigen respuesta y la respuesta viene en estas consideraciones básicas en el planteamiento del problema. La primera, el contexto. No se puede redactar un planteamiento de problema si yo primero no tengo un párrafo de contexto. Y es curioso, porque yo no lo decía antes. Yo lo mencionaba, le decía a mis estudiantes, introducción, y a veces podía confundir. Justamente esta semana en clase le decía, yo me voy a corregir, porque obviamente el problema está dentro de un contexto. Si yo saco algo de su contexto, tengo un pretexto. Y no, no. Todo problema está en un contexto. Ese contexto, para ser comprendido, tengo que hacer yo una búsqueda exhaustiva de información sobre eso, que se le puede llamar un mapeo bibliográfico, conseguir toda información de ese problema, porque como saben, tenemos otra característica, que esa investigación tiene que darse de manera, plantear de manera deductiva. Cuando hablamos de manera deductiva, estamos hablando lo de la técnica del embudo, a nivel internacional, nacional y local, regional y local. Entonces, por eso tengo que tener un mapeo. O sea, el problema debe no solamente mirarse. Se supone que yo parto no del nivel internacional. Eso es para escribir. Pero cuando yo empiezo, yo he visto ese problema primero en mi contexto donde estoy. Es ahí donde yo anoto. Puedo conversar con expertos, con gente que está allí, que me informe de ese problema. Porque puede ser que yo sea nuevo en ese lugar. Ojo que yo no estoy hablando ya aplicar instrumentos que se hace posteriormente. No, yo hablo realizar un FODA, realizar un árbol de problema, realizar esas estrategias que me ayuden a comprender y saber que ahí hay un problema. Luego, la redacción, ya verán el ejemplo, no puede ir solamente ese contexto. También tiene que expresarse la importancia de solucionarlo, porque si no, ¿cómo convenzo a los demás? Yo voy caminando y encontramos en el itinerario una piedra inmensa que supera el tamaño de 5 personas. ¿Cómo los convenzo a no retroceder y a continuar? Tengo que concientizar, pero para que este planteamiento de problema no sea muy subjetivo, porque necesita citas de personas expertas, organizaciones que nos den datos, información exacta, yo no puedo solamente hablar de manera subjetiva. Por eso que la importancia necesita colocar una cita que te ayude a decir que es importante solucionarlo. En el ejemplo que ponía, decirle que importante que es Fuente Ovejuna todos a una y movemos la piedra. Hay 3 consideraciones más que les presento. No puedo yo solamente decir que como son 3 niveles o 3 ámbitos, va a haber el párrafo de contexto 1, el planteamiento internacional con su cita 2 y digo 4 párrafos. No, debe haber párrafos citados y parafraseados con antecedente y consecuente para que exista el aporte. El que está analizando el problema eres tú, no las citas que colocas. Eres tú el que está haciendo la investigación. Y algo que no debemos olvidar, que debe demostrarse esa problemática.
con datos, con información estadística de organizaciones relevantes o con relación al problema. No solamente a veces no le podemos encontrar directamente en un artículo, lo encontramos en libros actuales, lo encontramos en periódicos serios, en personajes que son importantes en la ciencia que yo estoy planteando. Organizaciones mundiales como la OMS, como la OIT y diversas, la UNESCO, el Banco Mundial. La información tiene que ser relevante de una organización que respalde aquello. Y de hecho, yo encuentro ahí estos datos. Y como ese proceso es deductivo, inductivo, yo no solamente debo mencionar lo que dice la UNESCO, por ejemplo, sobre, o la OIT sobre el desempleo. Yo tengo que colocar también, presentar esa problemática internacional, su causa, cómo se ha dado, qué se ha intentado por solucionar, consecuencia. No solamente puedo dejar el dato, la UNESCO dice esto, pum, y paso al ámbito nacional. Y es por eso que yo ahora actualizo aquello, porque en meses anteriores, obviamente, aquello yo no lo profundizaba. Y es bueno darse cuenta que al escuchar a grandes metodólogos, a grandes maestros, perteneciendo a comunidades científicas que buscamos el conocimiento, tener amistades, uno tiene que corregirse para bien de los demás. Y entonces por eso que dije, hoy es el día de dar el planteamiento del problema. Estas consideraciones, que son básicas, miren a dónde me va a llevar. Me va a llevar a saber que cada problema no solamente va a quedar allí, sino que me va a permitir, escúchenme bien, me va a permitir tener el marco teórico, las bases teóricas. Las bases teóricas tienen que tener un olor a mi problema. Yo no puedo decir que en mi problema existen niños anémicos y yo no tengo nada de ese dato en mis bases teóricas, o como realidad en ese país, o fuera, o soluciones. Imposible. Me ayuda a construirlo también. Ojo que las partes de la tesis no están divorciadas, están unidas. Y no solamente eso, les voy a colocar lo que en estos días les compartía. Si yo tengo un lápiz y se rompe la punta, yo no voy a venir con un martillo a solucionar ese problema que tengo para seguir dibujando, escribir. Yo necesito un tajador. El tajador es efectivo. Si yo quiero forzarlo y digo, no, con el martillo lo soluciono, voy a destruir mi lápiz. No voy a poder escribir esa carta, no voy a poder tomar, o quizás no dibuje en ese momento de distracción que tenía. Y puedo dañar inclusive a los demás. Entiendas esta metáfora. Si yo no planteo bien el problema, ¿cómo sé qué enfoque voy a usar? Mire lo que nos jugamos. Miren lo que nos estamos jugando. Hay que plantearlo bien, silbando, con los pies en la tierra y la mente en los teóricos. Por favor, acérquense a sus docentes, acérquense, hagan comunidad educativa entre ustedes, los círculos universitarios. Cuando yo estudiaba, recuerdo que hacíamos con nuestros compañeros cuando estudiábamos filosofía. Nos sentábamos allí, inclusive en el campus universitario o fuera, y entrábamos juntos, porque justamente en esa sinergia se aprende. Pasa lo mismo aquí. Esa sinergia lo haces buscando todo ese mapeo bibliográfico. Si mi problema tiene que ver con la necesidad de medir, estimar magnitudes, cantidades, temas cuantificables, nivel, tiene que ver con gasto, tiene que ver con incremento, impacto, es clarísimo que ese problema me está diciendo, me tienes que conducir y direccionar a un enfoque cuantitativo, cuando no solamente quiero medir, como saben ustedes, en el enfoque cuantitativo tenemos el nivel correlacional y también explicativo, por lo tanto también existe no solamente la medición, sino medir la relación y en las otras ver la causa y efecto, que son investigaciones experimentales. Pero el problema no queda allí. Si el problema me pide que la intención es entender la esencia de lo que está pasando, la esencia de lo que sucede, estoy en la mente.
Yo no puedo medir una idea, yo no puedo medir una idea, yo no puedo pesar una imagen. Si el tema es de relaciones, no hay clima, no hay un buen clima. Si mi problema tiene que ver con valores, tiene que ver con tradiciones, con comportamiento, tiene que ver con expectativa, tiene que ver con una satisfacción y eso está interno, con emociones y sentimientos. Entonces yo no, esa investigación, esa problemática me dice, estúdiame cualitativamente. Entonces de esto ya sabemos, pero quería mencionarlo para que nos demos cuenta que no solamente es eso, que nos demos cuenta que el planteamiento del problema es tan relevante que obviamente nos va a ayudar a poder inclusive entender y plantear la metodología. Ahora vamos al ejemplo. Aquí vamos a ser claros, ¿ya? No existen tics, no existen una estructura general. Yo no vengo a decir que esta es la solución de todo. No, no, no. Yo solamente vengo a decir que esta experiencia, esta manera de redactar, basado en la constante lectura de metodólogos con los estudiantes, en el roce de cada día, en el sudar de cada día, obviamente se está logrando aquello. Pero el logro no es personal, el logro es común. Y a mí me agrada cómo jóvenes se desprenden para que otros les sirvan. Y textualmente estos jóvenes me dijeron, profesor, si yo, gracias a otros ejemplos que otras personas generosamente nos han mostrado a través de usted, hemos avanzado, es un honor que ahora podamos servir. Como dice la Madre Teresa de Calcuta, quien no vive para servir, no sirve para vivir. Como dijo nuestro Señor Jesucristo, yo he venido no a ser servido, sino a servir. Aquí tenemos claro que hay dos variables, gestión de talento humano y desempeño laboral en el Hotel Talent. Se supone, como dije, que yo no puedo estar hablando del talento humano, definiendo qué es, porque no es bases teóricas. Yo no puedo estar hablando de desempeño laboral, porque no es base teórica. Yo con el análisis que he hecho, y me voy a adelantar un poquito, adelante, donde está el tema local, se supone que en el ámbito local, donde obviamente se trabaja o uno está, uno miró, observó, preguntó, hizo un FODA, un árbol de problema, una espina Ishikawa, y vio una problemática. Esa problemática que uno observó lo relacionó con la línea de investigación de la universidad y lo relacionó también con la carrera que uno está estudiando. Por lo tanto, luego de identificar esa problemática, dijo, vamos a solucionarlo. Vamos a conocer qué está pasando con esa situación. Por eso que se recomienda que en una primera parte se contextualice. Yo le colocaba esta semana en la vivencia, ¿no? De las clases, le decía, supongamos que en la provincia comienzan a saquear. Ese es un problema. Pero el contexto, cuando uno ya se pone a ver el contexto, ve que hay una insatisfacción social, hay un impacto en la crisis económica, entonces, ha ocasionado este problema. No justificable, pero está pasando. Se me ocurría decirle ese ejemplo. De igual manera, el problema que se ha identificado allí, el problema que se relaciona con el talento humano. Y el otro problema que es identificado ahí se relaciona con el desempeño laboral. Porque en el análisis que se hace, uno dice, bueno, en este hotel no se considera, no se promueve a la persona, no se le escucha, el desempeño no es bueno porque obviamente no hay líneas de carrera, no hay promoción humana. Ese es el problema. Eso es lo que hay que plantear. Eso es lo que hay que demostrar. Y ese planteamiento del problema obviamente ha generado estas variables, esta variable de estudio. Por lo tanto, aquí que vemos, ¿qué notamos? Lo que hemos mencionado en la teoría, viene la contextualización, que podría ser, por ser un contexto, un párrafo generoso, como lo están viendo, ¿no? Donde tú describas cómo está el contexto de esa problemática que planteas.
Y recordando que si es en hotel, tienes que tener datos de hotel. Aquí hay una discusión también, se lo comento, que a veces dicen, pero el hotel, yo no encuentro sobre el hotel. ¿Puedo plantear de otro? Sí, pero que esté relacionado. Pero hay rubros que sí existe. Del hotelero hay varios estudios. Pero, por ejemplo, hay rubros de investigación que sí, uno es consciente que no lo encuentra, pero por lo menos busca una información. Si yo no encuentro en chocolatería o una pequeña bodega datos, lo puedo encontrar en datos y estudios que me puede dar, por ejemplo, acá en el Perú, el INEI, sobre los emprendimientos, eh, ¿no? Las MIPES. Ese dato me sirve, claro que me sirve, claro que me sirve. Y yo podría mencionar allí, ¿no? Menciono lo que está sucediendo en las MIPES. Y esto corrobora porque la investigación de la bodega, de la chocolatería, forma parte de una MIPE. ¿Se dan cuenta? Pero yo no podría decir, estoy haciendo un hotel y digo que los colaboradores no se sienten valorados ni promovidos como persona en el ámbito profesional y coloco que en un estudio realizado en Colombia, ¿no? Colombia, en un club deportivo, en una discoteca, en un bar, no puede, se aleja demasiado. Hay que mantener para que obviamente el problema esté demostrado. Y esto no es capricho, es simplemente ordenarnos. Sí se puede, concientízate. Busca base de datos, repositorios. Por ahí hay un tutorial que yo tengo donde van a conocer, quizás no todo, pero diferente base de datos, repositorio para tesis y base de datos. Luego también está Simago, que también les he enseñado y lo tienen, cómo usarlo. Esta revista tienen datos importantes. Entonces, no digamos que no podemos. El periódico y otras fuentes. Acá se contextualiza, le he puesto ese color plomo de fondo. Luego vendría la importancia, la importancia. Pero miren, el contexto no tiene citas. ¿Qué pasa si le comienzo a colocar cita, cita, cita? Estoy coleccionando y no es bases teóricas. Y ni las bases teóricas están llenas de citas. Siempre existe, por lo menos cada 2 párrafos, narrado por el investigador una cita. Pero aquí es un planteamiento de problema, la importancia y urgencia de comprender o solucionarla. Sea, tú tienes que convencer. Y para que no sea subjetivo, dicen los metodólogos, porque yo estoy planteando un problema a nivel internacional y mis hipótesis que yo voy a plantear las puedo generalizar porque es una investigación científica, entonces para que no suene solamente para mí, es importante, yo necesito ahí usar alguna fuente actual, porque mi problema es actual, que no puedo utilizar sobre esa problemática que pasaba hace 5 o 10 años. Sí, pero también, en todo caso, di, el problema de hace 10 años se evidencia y luego colocas una cita y demuestras que en la actualidad también. ¿Te das cuenta? Pero lo que no puedes es solamente quedarte en la antigüedad. El problema es actual. Quizá ya se solucionó en otro ámbito. Y la importancia va con cita, como lo podemos ver allí. Luego pasamos al análisis de lo que ha puesto. Hubo un contexto, hubo una importancia, tiene que ver un aporte, tiene que ver porque si no, no hay aporte. Entonces la investigación ha sido simplemente, como dijo Rojas, como dijo Gutiérrez, como dijo Noriega, como dijo Silva. No, pues, ¿dónde estás tú? Tiene que ver un aporte. Eso es importante, disculpe la redundancia, importante en la redacción. Después de ello, tenemos ya lo deductivo, el embudo a nivel internacional, nacional, regional. Inclusive algunos plantean a nivel internacional, luego a nivel de continente, luego a nivel de nación y luego a nivel regional y local. Va a depender ya de cada casa de estudio. Pero como aquí empieza a nivel internacional, entonces yo tengo que presentar, quien lo lee se tiene que dar cuenta. Hay conectores que te ayuda a ello, ¿no? Al respecto, el estudio realizado en el contexto internacional.
Se observa cómo el sector hotelero no dice cevichería, no dice restaurante, no dice ferretería. Y si no viera en el hotelero, por lo menos un dato que se acerque y que lo abarque. Algunas de las cuestiones más importantes siguen siendo problemas relacionados a los recursos humanos. Y recursos humanos es gestión de talento humano. Frente a este escenario en el sector, los empleados no sienten seguridad de pertenencia ni desarrollo profesional. Dentro de los hoteles, en ocasiones hay contrataciones del empleado por corto tiempo, de acuerdo a la temporada. Santa María et al. 2020, página 149. En la experiencia y en el desarrollo de estas temáticas, bueno, aquí no está, yo les pido el enlace, la captura del texto, y esa exigencia no es en vano. Son datos que tienen que ser serios. En este caso, están al final la referencia. Pero cuando trabajamos, se coloca el enlace y se coloca la captura para saber que de esa parte del artículo se ha obtenido esa información. Y yo les pido que sean cita textual, no por un capricho. Son datos, problemas, son datos en porcentaje, son datos exactos. ¿Quién va a definir un problema con un lenguaje científico a nivel de salud? Si la OMS lo está diciendo, yo lo coloco tal cual, porque es un estudio que se va a evidenciar. Quizás yo no soy médico y yo puedo parafrasear y no le doy el sentido verdadero. Entonces yo le digo que sea textual. No, esto afecta al Turnitin, pero ¿por qué va a afectar? Si se excluye la cita, ¿sí o no? La cita se excluye, no va a afectar. Ahora, también es cierto que toda la tesis no puede tener textual, pero estamos empezando. Por lo menos 3 citas textuales para cada nivel, internacional, nacional y local. Como ven, aquí lo demuestra. Y luego todavía viene el otro golpe del boxeo, como digo. En definitiva, la rotación y la gestación del personal representa un problema dentro de la empresa, etcétera, etcétera. Y con esto queda claro que este problema está dirigido a ese título que se ha planteado, gestión de talento humano. Nos está hablando de la gestión de talento humano, nos está definiendo porque se está planteando el problema. Y ese problema me llevó a objetivos, y esos objetivos me han llevado a hipótesis. Y ese problema me ha llevado a pensar qué variables me ayudarían para solucionarlo. Sé, creo que sí queda claro lo que estoy manifestando. Lo mismo que pasa a nivel internacional, tiene que pasar a nivel nacional. De igual forma, los datos tienen que ser exactos, como acá pone en el ámbito nacional, un estudio realizado en el hotel de Plaza Lima, ya está en el ámbito nacional. Y luego viene la cita textual, y luego algo importante, vienen los datos estadísticos sobre ello. Utilicemos periódicos, utilicemos, en el caso de Perú, el INEI, el Banco Mundial, tiene buenos datos sobre diversos temas. Entonces aquí se demuestra la problemática. Y vamos a ver qué dice esta cita. Los colaboradores no han percibido interés tangible del hotel, ¿sí? Mantiene aquello por conocer su sentir, un verdadero interés por parte del hotel por agasajarlos. Observando el contexto peruano, se aprecia que del total de empresas grandes, solo 34 capacita a sus empleados. ¿Se dan cuenta? No está definiendo la primera variable, está definiendo la problemática que ha generado esa variable de estudio. Porque si aquí dijera, define la variable, no, dice planteamiento del problema. Si yo tengo un grupo de niños que son anémicos, soy docente, por ejemplo, supongamos de primaria, ese es mi problema. No quiere decir que mi título necesariamente es anemia, ¿sí? Pero puede haber un tema educativo como lonchera saludable, talleres de padres, en formación de nutrición de sus hijos. O sea, se dan cuenta. El problema es que aquí a veces los problemas se miran en polarización. Dicen, los clientes están insatisfechos. Ese es el problema. ¿Y cuál es tu variable de estudio? Satisfacción del cliente. No hay calidad del servicio. ¿Y cuál es tu variable? Calidad del servicio.
Analiza esa problemática y la calidad del servicio te va a llevar a otros temas más profundos. Te va a llevar, por ejemplo, al tema de logística, porque obviamente si no se le está entregando la ropa femenina a un grupo de damas en esta tienda de ropa femenina, no está bien la logística. Aquí y la gente está insatisfecha, no necesariamente la variable es insatisfacción. Aquí tenemos también otros temas, los temas relacionados con las expectativas que tienen ellas del producto. Y aquí voy pensando ya el enfoque, como lo he mencionado adelante. Ven ustedes qué importante, pero tengo que saber que yo tengo dos variables. Y si las dos variables se están relacionando, cuando tú estás redactando te vas a dar cuenta que las citas te ayudan para hablar de la primera variable, que es gestión del talento humano, y la segunda variable, que es el tema del desempeño laboral. También tengo que ubicar citas y relacionarlas, porque son dos problemas que yo estoy viendo, no es uno, ¿de acuerdo? Y luego en el ámbito nacional se hace lo mismo. eh, Aquí ya está hablando de la gestión de personas, estamos de la otra variable, y luego venimos al ámbito regional. El ámbito regional habla del departamento, de la región donde te encuentras, que es diferente al ámbito local. A veces confundimos regional con local. El local es el local, el lugar, esa ferretería, ese hospital, esa universidad, esa empresa. Pero lo regional es ver qué está pasando en el departamento. Por ejemplo, yo vivo en Chincha. ¿Qué pasa en Chincha, Pisco, Ica, Nazcapalpa? Buscar algún dato sobre eso. Y en este caso, sí se encontró. Hubo una investigación sobre ese tema, miren. Se encontró a nivel regional. Y cuando ya lo mismo, para no ser redundante, porque los videos tienen que ser cortos, sin embargo, esto emociona y no se puede, pero por lo menos yo sé que el interesado lo ve hasta el final. Luego viene con relación al ámbito regional que ya hablé, pasamos al ámbito local, en el local. Allí tienes que no solamente decir, yo observo que viven así, que son así, no. Después de haber realizado un FODA, un análisis y haber observado esta problemática, ya lo comienzas a narrar. Claro que alguna vez el jurado, y lo he experimentado yo, siendo jurado y no siendo jurado, te dicen una cita que demuestre el problema local. Poco difícil, y ustedes lo saben. ¿Cómo una empresa que habla de sus problemas internos me va a prestar el acta de reunión? Imposible, ¿sí o no? Imposible. ¿Cómo una institución, entonces, al no encontrar, a no ser pues que el caso haya trascendido y tengas un dato en el periódico de ese local, cambia la historia. Pero si eso no existe, hay que ser creativo, ir y buscarlo. Hay un tema donde unas señoritas se fueron al plan electoral de un candidato en un tema X que realizaban y allí hablaba de la problemática. En el local tú lo expresas o lo expresan y terminas expresando esa postura personal. Por todo ello, ¿no? Por todo ello, esto es tratable. ¿Dónde está el fundamento entonces de ese problema local? Hablo del lugar. En el regional, porque ya has puesto una fuente y la localidad, el local está dentro del departamento. Y ya saben lo que sigue. Lo que sigue se llama las preguntas, ¿no? La formulación del problema que ya es sabido y conocido. Ahora que conocemos ya la manera de cómo identificar y cómo redactar y las estrategias, pongámonos a trabajar. Vamos a realizar el planteamiento de problema sin temor. Recuerda que la metodología es única. Aquí no depende de postura de cada persona. No, no, no. La metodología es única. Y los metodólogos nos dan la estructura y la manera importante de poder decir, aquí está el planteamiento del problema. Si nosotros lo hemos demostrado, quiere decir que nuestro trabajo puede proseguir y nuestra investigación lograr el éxito. Nos vemos
en nuestro próximo encuentro. Que Dios te bendiga.